Esta mañana pues tengo este privilegio y siempre que digo yo es un privilegio el poder compartir con ustedes el mensaje. Y en las semanas anteriores hemos estado hablando de las victorias. ¿Quiénes recuerdan las victorias que hablamos la semana pasada? Pues se las voy a recordar. La victoria sobre la victoria. La victoria, ya le di una luz. La victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. Esas son las victorias que hemos visto. ¿Y cuál es victoria? La victoria de Cristo. La victoria de la resurrección, que Él dice que rompió todas las cadenas y nos hizo más que victoriosos. Al subir la cruz, Él nos hizo más que victoriosos. Pero hoy tengo el privilegio de poder compartir otra victoria, que ya no tiene que ver con la victoria sobre la victoria, el pecado y la muerte. Estas victorias tienen que ver sobre su vida. Tiene que ver con el impacto de la victoria en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad. ¿Recuerdan qué significaba victoria? Dábamos un título de la victoria, dice, es vencer en una competencia o en una pelea. Entonces, vencer, repítalo conmigo, en una competencia y en una pelea. Y dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. Así que nosotros estamos en una continua pelea como creyentes. Estamos en una continua guerra, pero sabemos que hay alguien que ya venció esas guerras. Dice, como primer punto, nosotros tenemos la victoria hacia nuestra flaqueza y nuestras debilidades. ¿Cuántos han sentido la debilidad? ¿Cuántos se han sentido frágiles? Solo tres, Carmela, hermana Ana y yo. Pero qué bueno cuando nosotros sabemos que somos débiles. Y mire, el versículo dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza, que puede compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Sabe qué bueno saber que nosotros tenemos un Dios que conoce nuestras debilidades? ¿Sabe que tenemos un Dios que sabe nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestra tristeza, aquellas cosas que nos mantienen quizás atados al piso? Decirle yo no puedo. ¿Sabe que tenemos ese Dios? Es grande, dice que Él conoce porque Él padeció como nosotros. Él padeció la debilidad, el sentirse. Cuando le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, Él se sentía que ya no podía. Así muchas veces Él sabe el dolor que llevamos muchas veces nosotros, de nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Mire, pero en su palabra Él es fiel. Él es fiel y dice, en Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Dígale a su hermano, dile. No dígale, dile al débil, dile, soy fuerte. Mire que a mí me llama mucho la atención cuando nosotros hablamos cuando diga el débil, fuerte soy. Mire que dice, diga el débil, fuerte soy. No dice, fuerte es. Me impactaba cuando leía así porque la orden es, diga, fuerte soy. No es que usted ya es fuerte, sino que dígalo, proclámelo, anúncielo. Que en medio de su tribulación usted tiene que decir, yo soy fuerte. No se detenga en que en su problema lo va a agobiar y lo va a detener. Uno tiene que aprender a decir al futuro, a su situación, a lo que usted está viviendo. Dígale, no importa, yo soy vencedor en Cristo. No importa, yo puedo seguir adelante. Miren, nosotros tenemos que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Si usted yo me ponía a pensar cuando leía la enseñanza y el pasaje, de muchas veces me he sentido ya sin fuerzas. Y algunos que han estado cerca mío, yo les he dicho, me he sentido debilitado, me he sentido golpeado. Pero ¿sabe qué? Mis fuerzas regresan cuando yo me acuerdo de donde Dios me ha traído. Mi fuerza recuerda cuando Dios me ha traído de algo que yo pensé que yo no iba a salir y hoy estoy aquí. Yo digo, realmente hay fuerza, no en mí, sino en el que puede. Yo me lleno con ese momento de poder decirle a mi debilidad que no la puedo llamar debilidad. Yo le puedo llamar, yo tengo fuerza para eso.
Nosotros tenemos que hablar de donde no estamos hacia donde queremos ir. Mire, miraba el pasaje de David. David, cuando se enfrentó al gigante, él iba contra el gigante y él dice, sabía que era un gigante, pero él no lo llamaba gigante. Sabe que una de las cosas, tal vez usted dice, este problema que yo tengo, esta debilidad no la puedo derribar. Pero usted no llame a esa debilidad, usted llame al que puede. Mire que David hasta le puso un nombre al gigante. No le dijo, gigante, vengo contra ti. Él le dijo, incircunciso, vengo contra ti. ¿Sabe qué le digo? Incircunciso, le dijo, ¿qué le dijo? Tú no vales nada, tú no eres nadie aquí. Porque los circuncisos eran aquellos extranjeros, aquellos que habían sobrepasado la ley. Y él venía y dice, te venís aquí, no, si vos no sos nada. Vos no sos nada. Así nosotros tenemos que hablarle de nuestra debilidad, hacia aquello que nos está queriendo oprimir. Mire, muchas veces nosotros hablamos de nuestra debilidad, hablamos de nuestro problema, hablamos de aquello que nos está haciendo debilitar más, y lo hacemos tan grande en vez de hablar del grande que es nuestro Dios. Mire qué tremendo cuando usted aprende a decirle a su debilidad, no vas conmigo, yo tengo a alguien que responde por mí y ya respondió por mí. Aquel que venció, aquel que le dio la victoria. Cuando nosotros hablamos desde ese punto, nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que aprender a hablarle a las circunstancias. Tenemos que aprender a hablarle a eso que lo ata, al que está en el alcoholismo. Usted no hable más del alcoholismo. Usted hable que usted es una persona transformada. Aquel que estaba en la drogadicción, hable que usted estuvo en la drogadicción. Usted tiene camino en Dios. Ya no hable de eso. No hable de que su debilidad fue derrotada. Ya usted ya no, aquel que nos sentimos oprimidos muchas veces, aquellos que tenemos que sentir, ya no tengo fuerza para seguir bregando con mis hijos. Yo ya no puedo. Háblele a sus hijos, hable al futuro de sus hijos. No hable al futuro de un niño o de un muchacho que está atrapado en el alcohol, atrapado en la droga. Háblele a donde usted quiere verlo. Háblele de esa manera en el futuro. No hable lo que está viviendo ahora. Háblele que él no es eso lo que la gente dice. Él es lo que Dios dijo de él y lo que, por el precio que Dios pagó en la cruz por él. Así debemos de hablarle a las circunstancias. Mire, les parafraseo, porque me dijeron que siguiera con la línea del tiempo. Les parafraseo, mira, hay un pasaje en Jueces, y todos conocemos la historia de Gedeón. Creo que la mayoría conocemos la historia de Gedeón. Si no la conocen, se la cuento. Gedeón dice que estaban siendo oprimidos y les estaban robando todo. El pueblo estaba siendo robado por las amalecitas y los tenían exterminados con un temor que ya no podían salir a ningún lado. Gedeón se había quedado cubriendo y cuidando los granos. Cuando se le apareció el ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Dios le dice a usted, varón, varona, esforzada y valiente. Eso es lo que le dice el Señor hoy a usted. Esforzado y valiente. Oed, esforzado y valiente. Cada uno de nosotros puede poner su nombre. Le dijeron esforzado y valiente. Mire, cuando eso le dice, ¿qué hizo Gedeón? Ay, Señor mío, le dice, si tú estuvieras con nosotros, no nos estaría pasando esto. Mire que le están diciendo varón esforzado y valiente, y es lo que empieza es a quejarse. Le empieza a decir, si Jehová estuviera con nosotros, no estaríamos en esta cosa de temerle a nadie. Pero dice que lo voltea a ver y el ángel le dice, mira, ve en esta tu fuerza, porque yo estaré contigo. Mire que le dice, no ve en tu fuerza, sino ve con esta tu fuerza. O sea, de la fuerza de él. Dice, y aún así Gedeón le dijo, pero si yo soy pobre, yo soy el menor de todos, ¿con qué fuerza voy a ir? No tengo dinero, no tengo buena familia. Muchos de nosotros pudiéramos decir lo mismo aquí.
Ay, si yo soy emigrante, me ofrecen un trabajo pero no tengo carro. Empieza a hablar de todas sus escaseces, de todas sus necesidades. Mas dice que el ángel le dijo a Gedeón: yo estaré contigo y derrotarás a todos tus enemigos como si fueran uno. Mire que le dice: no vas a derrotar uno, vas a derrotarlos a todos. Y como vas en mi fuerza, te va a parecer que derrotaste solo a uno. Qué tremendo cuando Dios me dice: yo tengo muchos que quieren verme en el piso, muchos que quieren verme que ya no quiero adorar a Dios, muchos que quieren ver que yo ya no me ponga enfrente de ustedes a querer tratar de hablarles la palabra. A muchos que han visto mi caída, a muchos que han visto y han decidido: el hermano May no va a pasar de ahí, ahí se va a quedar. Y tal vez no estoy hablando de personas, estoy hablando de un ambiente espiritual. El enemigo no quiere que tú te levantes y te va a querer mantener débil, te va a querer mantener derrotado, te va a querer decirte: tú ya no puedes. El sábado pasado estuve en una ordenación de un pastor y él decía: es que ¿para qué me van a ordenar si yo ya estoy viejo? Tiene 50 años. Mi hermana Vilma sabe el que hablamos. Y él decía: yo ya estoy viejo, ya no sirvo. Pero yo le decía a él: acuérdate de Caleb, te dieron una promesa. A Caleb le dijeron: tú tienes derecho a un monte. Caleb a los 81 años dijo: Señor, todavía tengo fuerza, dame ese monte. Imagínense cómo es Dios. Dios no está viendo lo que nosotros miramos. Dios quiere que nosotros miramos y aprendamos a ver realmente lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos de los que creemos en que hay un Dios de oportunidades. Hay un Dios que está esperando, dice, por nosotros. Y me alegro cuando Dios me dice y le dice a usted esta mañana: Él da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Dice, mire que le da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Pero me alegra más en lo otro, porque cuando yo espero en las fuerzas de Dios, dice que el que espera en Jehová, nuevas fuerzas tendrá. O sea que si no es simplemente el esperar, dice que Él nos va a dar nueva fuerza, multiplicará la fuerza. Si no tengo ninguna, imagine cuánto me va a dar. Yo tengo que creerle a Dios. Estoy cansado desde la vida que estoy llevando. Créale a Dios. Crea lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Crea la victoria que Él le otorgó. Cuando nosotros aprendemos a identificar: yo soy débil en esto, usted reconoce su debilidad y descansa en Dios. Pero hay muchos que nosotros tenemos a Dios como el último recurso. Dios no es su último recurso, Dios es su primer recurso. Mire que yo he escuchado, y a veces uno mismo lo ha pronunciado. Dice: ya intenté de todo, ya hice todo, ahora lo único que me queda es orar. Cuando tuvo que ser a la inversa. Usted tuvo que estar orando para tener las fuerzas. Pero es muy común decir nosotros: ya no tengo fuerzas, a mí aquí lo que me queda nada más es orar. No, usted tuvo que haber empezado a orar hace tiempo. No espere que la adversidad lo atormente. No espere que lo atrapen en su debilidad para comenzar a orar y pedirle al Señor que le ayude. ¿Sabe que un soldado, cuando ya no puede más, qué hace? ¿Qué hace un soldado cuando ya no puede más? Levantar las manos. Esa es la actitud de un soldado, y esa debe ser nuestra actitud. La actitud nuestra es decirle: Señor, yo no puedo más, me rindo y levanto mis manos porque sé que tú eres el que puede. Mire qué lindo poder decirle eso: yo ya no puedo más.
Así hacen los soldados en una guerra terrenal. Pero nosotros en espiritual debemos de aprender a hacerla. A decirle, Señor, ya no puedo, pero yo sé que sí tú puedes. Amén. Mire qué importante es cuando usted se declara sin poder, sin decir ya no puedo yo, mas mi Dios puede. El Dios que todo lo puede me ha de ayudar, me ha de dar fuerzas. Y cuando nosotros entendemos esa manera, nosotros podemos vivir una vida victoriosa y poder darle avance a lo que Dios quiere con nosotros. Mire que cuando nosotros reconocemos que el único que puede ayudarnos en nuestra debilidad y en nuestra flaqueza es aquel que pasó lo que nosotros estamos pasando. Cuando nosotros sabemos que Cristo se compadece de nuestra debilidad y nuestra flaqueza, nosotros sabemos que de Él va a provenir nuestra fuerza. Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer. Amén. Ese es el primer punto. En el segundo punto tenemos otro que nos ayuda a nosotros, la victoria de Cristo. La victoria de Cristo nos ayuda en nuestra nueva vida, impacta la nueva naturaleza nuestra. Dice 1 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, una cosa es hecha. He aquí, la otra es hecho. No dice eso la palabra. La palabra dice, todas son hechas nuevas. No se queda ninguna sin ser. El apóstol Pablo decía, y a mí me gustaba este pasaje cuando Pablo decía, mas no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. ¿Sabe qué rico poder decir, mas no vive lo que yo era? Quien vive es Cristo en mí. Y decía, yo estoy juntamente con Él crucificado. O sea, mi vieja vida quedó en la cruz junto con Cristo. Ya no hay nada que me pueda seguir. Ahí murió mi vieja manera de vivir. Yo ahora tengo una nueva vida, y es la vida en Cristo, la que debería de reflejar esa vida de Cristo. Nos dio una nueva vida para disfrutarla. Usted sabe que, y me gustaba creo que el doctor Stanley decía, hay muchos de los creyentes que sabemos que tenemos una nueva vida en Cristo. El problema que nosotros hemos tenido es que nosotros aceptamos la salvación y no podemos disfrutar del trayecto de la vida plena de Dios. La nueva vida en Cristo te da nuevas satisfacciones. Y yo leía eso y decía, nosotros somos como el pueblo de Egipto, que el pueblo de Israel que salió de Egipto, fueron liberados, fueron rescatados y llevados, pero sabe que ellos pasaron por el desierto porque quisieron, porque ellos en todo el desierto anduvieron en desobediencia y renegando de todo. No disfrutaban del camino que tenían, que era un camino de 3 días, se tuvieron 40 días caminando. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a añorar las cosas viejas que tenían. Empezaron a decir, era mejor lo que comíamos las cebollas. Allá nos trataban mal, pero comíamos. Muchas veces de nosotros ese es nuestro pensamiento. Nosotros decimos, no, así que yo antes tenía esto, tenía lo otro. Y empieza usted a hacer un inventario de lo que tenía. Ya no hay. El inventario se terminó. Por eso usted tenía. Ese inventario ya se terminó en su vida. Por eso usted muchas veces no disfruta del trayecto de que Dios lo quiere llevar. Dios nos quiere llevar a mejores cosas. Mira, el pueblo de Egipto salieron de Egipto para llegar a Canaán. Sabe que por estar entretenidos y quejándose de todo y queriendo vivir la vieja manera que ellos tenían de vivir, no disfrutaron el camino que era cerca. Nosotros tenemos un camino que es corto, un corto que podemos disfrutarlo, pero nosotros decidimos a veces estar viviendo de la manera que nosotros vivimos anteriormente. Una vida vacía, una vida atormentada, una vida en afanes. Cristo no quiere que usted viva afanado. El Señor no quiere, la victoria se la dio para que usted tuviera una nueva vida en Cristo. Dice que el Canaán era aquella ciudad, aquel lugar donde fluía leche y miel. Y me vino algo en mi mente esta mañana cuando recapacitaba en esto. ¿Pero por qué ofrecían leche y miel? Esa es
lo que yo siento en mi corazón. ¿Sabe que la leche? Yo dije, bueno, la leche es blanca. Dios ofrece leche, una cosa blanca. Y si yo le hablo de blanco, ¿qué cree en su mente que le estoy hablando yo? De paz. Le está ofreciendo un camino de paz. Eso es lo que vino a mi corazón. Dios me sacó de donde estaba, en aquel lugar de sufrimiento, en aquel lugar de desesperación, en aquel lugar donde yo no tenía oportunidad, en aquel que era un desecho de la gente. Y Dios me lleva, me dice, yo te llevo a un lugar que fluye leche, que fluye paz. Y me dice, y miel. Ay, miel. A mí me hablan de dulce y me perdieron. ¿Sabe qué dice? Y miel, lo dulce, que es el gozo. Mire su nueva naturaleza. Usted tiene paz y tiene gozo. Porque eso es lo que le dice el Señor. Dice, yo te llevaré a un lugar que fluye leche y miel. Y muchos de nosotros nos hemos quedado entretenidos y estamos metidos en un desierto por no llegar a ese lugar, por estar deseando lo que perdimos. Deseamos nuestra manera de vivir, viviendo hacia nuestro antojo. Hay muchos que no logramos sacarnos la vida que teníamos. Mire, hay muchos que no salimos de la amargura. Hay muchos que cuando llegamos a un lugar lo que traemos es desaliento. En vez de traer paz, en vez de traer alegría, nosotros lo que traemos es tristeza. Usted se ha encontrado con alguien que cuando llega usted siente la presión de, ay, ya llegó. Usted se ha encontrado con esos momentos de que usted llega a un lugar, a su trabajo y dice, ay, ya viene el jefe. Qué triste, ¿verdad? Y tal vez el jefe es un buen cristiano. Pero a veces por nuestra manera traemos aquella tristeza, la opresión a las personas. Porque muchas veces no andamos llevando nuestro gozo, no estamos llevando la paz. Muchos de nosotros cuando íbamos a los lugares lo que traemos es contienda. Muchos de nosotros cuando íbamos a un lugar lo que traemos es la crítica para que haya algo que hablar. Como decían los cubanos, no me gusta el chisme pero me entretiene. Y empezamos a crear un lugar, una atmósfera que era la atmósfera que teníamos cuando no conocíamos a Cristo. Por eso muchas veces los que están alrededor nuestro no se acercan, porque no miran la nueva naturaleza de Cristo en nuestra vida. Estamos impidiendo que otros vengan a Cristo porque no hemos creído en esa nueva vida que tenemos en Él. Dios nos dio la victoria, nos dio una nueva vida y tenemos que creerla y no puedo decir la palabra actuarla, sino que vivirla, perdón. Tenemos que vivir la nueva naturaleza nuestra. Nosotros no podemos seguir siendo esos que éramos. Mire que cuando Cristo cambia nuestra manera de ser, tiene que cambiar nuestra mente. Cristo dice, cambia nuestra mente. Dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Usted ya no tiene la mente de cualquiera. Usted tiene la mente de Cristo. Sus pensamientos se sujetan a Cristo. Algo aprendí hace muchos años. Lo primero que aprendí, cuando venían los momentos de debilidad, me enseñaron a llamar los pensamientos a la obediencia de Cristo. Y créame que ese fue un escudo fuerte en mi vida. Cada vez que venía la tentación, yo me agachaba y decía, llamo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque si llamaba mis pensamientos, me desviaba fácil. Si yo dejaba que mis pensamientos se filtraran en mí, nunca hubiera podido caminar en Cristo. Ya tendría por lo menos unos 20, 30 hijos por ahí. ¿Saben cómo estaría el child support, verdad? Pero aprendí a decir a mis pensamientos, ya tú no me gobiernas.
tengo los pensamientos de Cristo en mi vida. Usted tiene que aprender a aferrarse que usted ya no es cualquier cosa. Usted tiene pensamientos de Cristo. ¿Qué quiere decir los pensamientos de Cristo? ¿Qué quiere decir la mente de Cristo? Simplemente sentir y actuar como Jesús hubiera actuado. Eso es tan sencillo como eso. Actuar y sentir como Jesús hubiera sentido en su situación. Dice, significa tomar decisiones de acuerdo a Cristo que determinen nuestra manera de vivir. En Efesios dice, el que robaba, no robe más. El que mentía, el que chismeaba, dice, y el que robaba, dice, más bien trabaje haciendo el bien con sus manos y comparta con el necesitado. Y esta que al final, algo que creo que la mayoría en algún momento tenemos que aprender. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, si no lo sea la que sale para edificación de otros. En uno de estos días estaba mirando unas prédicas y me chocó fuertemente cuando un predicador muy conocido de repente dice, no puedo repetir la palabra, pero dijo, los que andaban con David, ese atajo de, dije, wow, qué tremendo que pararse. Él lo hace en público, pero imagínate usted mismo, no se tiene que parar en público para hablar soeces, para decir malas palabras. En muchos, aún creyentes, nuestros buenos días es una mala palabra. Dice que no salga palabra corrompida de nuestra boca. Yo a veces admiro en mal sentido de la palabra a los muchachos con Karol G. Karol G es, ¿verdad? Así es Karol G, ¿verdad? Es que como hay dos G, no sé cuál de las dos es, pero una de ellas. Yo les admiro que en la música de ella culebras no salen porque están por la radio o por el internet, pero las palabras que dicen y los muchachos cantando, o sea, todo dar, se gozan oyendo el montón de palabras soeces que sale de eso. La número uno, vendiendo millones por estar diciendo. Y muchos de nuestros jóvenes alegres escuchando eso. Lo que nosotros almacenamos en nuestra mente baja a nuestro corazón. Y después dice la palabra que de la abundancia de vuestro corazón habla la boca. Yo no tengo nada contra la música. Yo fui joven y escuché música de joven, pero no tenía el entendimiento de Cristo, no tenía la mente de Cristo. Ahora yo le digo a los jóvenes, ustedes tienen la mente de Cristo, ustedes tienen el entendimiento de Cristo, saben qué es bueno para ustedes y qué no es bueno. Sepan elegir la música, sepan elegir lo que están escuchando, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es tremendo cuando nosotros llegamos a entender que realmente para cuidar nuestra vida tenemos que cuidar nuestra mente. En la vida tenemos que aprender a hablar. Mire, y no solo hablar por decir, hay personas que nosotros hablamos mal, decimos malas palabras, decimos lo que sea, pero ¿sabe qué? También en nuestra nueva naturaleza tenemos que aprender a hablar bien. Usted tiene que aprender a hablar quitando la palabra ofensiva, pero sobre todo la palabra negativa de su vida. ¿Sabe quiénes hablamos que todo es lo negativo? Todo es malo.
en el sentido de que usted dice, no, porque yo sé que esta semana me va a ir mal, no voy a vender mucho. Usted dice, no, esta semana yo no creo que vaya a trabajar porque dicen que va a llover toda la semana. No, que póngale lo que usted quiera. Usted está enviando siempre palabras negativas hacia usted. No, si yo voy a emprender este proyecto, pero yo creo que aquí no me van a pagar tanto. ¿Verdad, Luis? Ahí no le van a pagar tanto. Yo no puedo estar hablando diciendo yo voy a ir a pintar una casa, pero yo creo que es que ahí no pagan bien. No, yo tengo que decir, ahí es donde pagan bien. Aunque usted no lo mire, porque la cosa no es, uno no hace las cosas por lo que mira, sino por lo que usted tiene en su nueva naturaleza. Usted tiene la mente de Cristo, y la mente de Cristo dice que nos lleva en aumento hasta mirar la aurora. Entonces usted tiene que tener esa palabra en su vida, de la palabra que le va a llevar en alcance, no en pérdida. Tenemos que aprender a hablar. Hable en fe. Mire las cosas que no son como si fuesen. Les decía al principio, si usted mira su hijo perdido, su hijo que no quiere escuchar la palabra, su hijo que quizás estuvo un día con usted, pero yo sigo confesando, yo sigo creyendo que mi hijo, dice la palabra, que instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Quizás usted hoy no mira a sus hijos a su lado, pero usted lo instruyó. Siga creyéndole a Dios. Siga creyendo que lo mejor está por venir para usted y para su familia. Pero tiene que aferrarse y hablar bien. Aprenda a hablar. Aprenda a decirle, yo realmente necesito aprender lo que Dios quiere con la mente de Él. Amén. El otro punto que tenemos, y el último, y voy de bajada, dice: el impacto de Dios y la victoria de Él nos incluye en sus propósitos. Mire que hablamos de que Él quiere fortalecer nuestra debilidad. Él quiere levantarnos en esa debilidad. Él quiere también que nosotros reconozcamos la nueva vida que tenemos en Él. Pero dice, no es solamente para que usted tenga esas dos cualidades. Dice que es para que cumplamos y nos incluyamos en el proyecto y el propósito de Dios en nuestra vida. Dice 1 Pedro 2, 9, 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire qué lindo es nuestro Dios. Dice: ahora sois linaje escogido. Mire que venimos de paso en paso. La flaqueza, nuestra nueva vida. Ahora le preguntan, ¿cómo le decían a usted antes de venir a Cristo? Hágase la pregunta. ¿Cómo le decían a usted antes de venir a Cristo? A mí me decían mujeriego, adúltero. Pregúntese usted, ¿cómo le decían a usted? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A usted ya no lo llaman así. A usted ya no lo llaman así. A usted lo llaman, dice: tú eres linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Tú, vago, drogadicto, ladrón, te dicen nación santa ahora. ¿Y sabe qué? Le dicen: yo te adquirí, pagué un precio por ti. Eres pueblo adquirido. Mire, ¿qué más queremos? ¿Qué Dios queremos? Si tenemos un Dios que nos cambió el nombre que teníamos, que nos cambió lo que nos decían. ¿A cuántos nos dijeron? Fracasado, no vas para ningún lado, sos un vago, nunca vas a llegar a nada. Eso era lo que nos decían. Pero Dios dice: yo tengo proyectos contigo. Yo tengo grandes cosas para ti. No como te mira el mundo, yo te miro como tu corazón.
Dice, porque Dios no mira la apariencia del hombre, Dios mira el corazón. Nosotros no somos como el profeta Samuel. El profeta Samuel, cuando fue a buscarlo el rey, él andaba buscando los guapos, los altos, los fornidos. Pero Dios decía, ese no es, hasta que encontraron a David, uno tirado entre el gabazo. A ese fue que sacaron. De ahí a muchos de nosotros nos han sacado. Hoy somos algo o creemos ser alguien porque Dios nos dio un nombre y nos llama al sacerdocio. Pero lo esencial en este punto, el proyecto y el propósito de Dios. Dice, ¿para qué nos llama real sacerdocio? Dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, le dieron un nombre, pero ¿sabe qué? Para que usted vaya y anuncie a otros que hay uno que cambia nombres. Hay uno que le da nueva posición, que le dice, tú no eres ese, tú eres otro. Y para terminando, les cuento el pasaje. ¿Cuántos recuerdan el endemoniado ganadero? ¿Lo recuerdan el ganadero? Yo no. El ganadero. Todos lo confundimos porque no es ganadero, ¿verdad? Es ganadero. Recuerdan, mire, ese pasaje me impresionaba mucho. Dice que el endemoniado andaba entre los cementerios, entre las muertes, como muchos de nosotros anduvimos, en medio de la muerte, como un loco, gritando, tirando piedras y todo. Pero dice que el Señor vino, lo liberó y echó los demonios que tenía sobre un hato de cerdos. Los cerdos fueron al precipicio. Cuando es liberado, dice que los que estaban alrededor de él lo miraron sentado. Lo miraron sentado y vestido. Si me dice vestido es porque él andaba desnudo. Él caminaba desnudo en el cementerio. Pero dice que cuando lo miraron sentado y vestido, le tuvieron miedo. Le tuvieron miedo y se apartaron y se fueron. Wow. Muchas veces a usted ahora le van a tener miedo porque usted está cargado de la presencia de Dios. Muchas veces la gente va a decir, él tiene algo que yo no tengo, y se van a querer apartar. Mire que lo impresionante de esta parte es que dice que este que era endemoniado vino a Jesús a la barca. Vino Jesús y la barca y le dijo, déjame irme contigo. Y Jesús le dijo, no, tú no te subes en la barca. Imagínese usted que Jesús le diga, no vas a la barca. ¿Cómo se sentiría usted? Yo me imagino que el hombre dice, pues si me salvaste y ahora no me dejas entrar en tu barca. Pero Jesús no era el sentido que quizás usted y yo pensamos cuando le dijo esas palabras. Le dice, por si quieren leer la lectura luego, Marcos 5:19, no subas a la barca, le dice. ¿Sabes qué? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sabe qué? Usted está en el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de Él.